Bueno, pues aquí estamos de nuevo con nuestra siguiente invitada y nuestro siguiente invitado. Y esto lo explico porque teníamos previsto tener con nosotros, que de hecho lo está, Alfredo Mires, pero está enfermo. Está enfermo, él está viéndonos a través y escuchándonos a través desde la cama, pero desgraciadamente pues está enfermo. Desde aquí le mandamos mucho ánimo y le agradecemos mucho el esfuerzo, porque sabemos que lo ha hecho y mucho para responder a nuestras preguntas. Él es Alfredo Mires y tenemos, que es a la persona que estamos viendo en pantalla, a su mujer, a Rita Motker, que es la persona que le va a representar en esta conversación que vamos a tener. Digo esto porque él ha hecho el esfuerzo nosotros le habíamos pasado las preguntas antes debido a su enfermedad y él las ha redactado y es Rita quien va a responder por él, pero en realidad realmente quien está contestando es Alfredo, a quien le doy muchísimas gracias, le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Bueno, primero voy a presentar a Alfredo. El premio Casa de la Literatura Peruana 2021 recayó en Alfredo Mires Ortiz, que es investigador, gestor cultural y editor. Los motivos, cualquiera que conozca a Alfredo los conoce, son su visión renovadora del libro, la lectura y la literatura, comprendiéndolos en el entramado de la experiencia cultural de la comunidad. Y esta labor realizada de manera sostenida y creativa está contextualizada en la red de bibliotecas rurales de Cajamarca, de la cual Mires Ortiz es cofundador. Y esto es un aspecto fundamental. Nosotros queríamos que estuviera la red de bibliotecas rurales de Cajamarca en estas jornadas. Y por eso no podíamos dejar de tener a Alfredo, o por lo menos a sus reflexiones, en estas jornadas online organizadas por la Junta y por la Fundación. Porque Alfredo es un ejemplo en algo de lo que nos gustaría tener otro punto de vista. El mundo cambia y la biblioteca rural también, pero las bibliotecas lo hacen en base a la comunidad. Y Alfredo es experto en crear comunidad. Rita, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, a pesar de lo intempestivo de la hora, porque creo que allí son las 4:00 de la mañana. O sea que no, no solo ha hecho un esfuerzo Alfredo, sino que también lo estás haciendo tú. Así que muchísimas gracias. Y bienvenida, Rita. Un abrazo desde España. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, también en nombre del Alfredo, de la red, de toda la comunidad aquí. Vale, bueno, me gustaría comenzar con una pregunta que tiene que ver con esto que estábamos hablando, para ir abriendo boca en esta conversación que vamos a tener, o en este conversatorio, como dicen allá. Es una pregunta sencilla, pero que quizá hemos olvidado. ¿Qué es para Alfredo, y qué sería también para ti, un libro, una semilla, un objeto vivo, una forma de acceder a la mejora de una vida? Todo eso y mucho más, aunque hay que hacer una separación histórica. Por un lado, el libro como la creación humana, probablemente más prodigiosa y revolucionaria, y por otro, el libro convertido en muchos momentos en un instrumento de poder, de control, de adoctrinamiento, de orden y de imposición de conceptos. Así, mi respuesta va más bien en el sentido del libro y la lectura como instrumento de liberación y de posicionamiento del espíritu humano. Porque en verdad, siendo testimonios de vida, los libros nos perfilan, porque tanto palabras como personajes, tramas, argumentos, historias, etc., nos llevan sí o sí a identificarnos, a decir, ese soy yo, eso somos nosotros, de eso estoy hecho, así quiero ser o así no quiero ser. Dicho de otro modo, el libro me enhebra con el mundo, el libro me despierta en el mundo y a la vez
despierta el mundo en mí. Eso no quiere decir que quien lee es mejor que quien no lee, sino que el libro puede ser una franca herramienta ética que abona en beneficio de las búsquedas, de los encuentros, de las alternativas, sobre todo en contextos sociales tan complejos como los nuestros, en las áreas rurales, por ejemplo, en los que los derechos elementales de las personas pueden verse cotidianamente vulnerados. Eso es lo que quiere compartir Alfredo. Bueno, Rita, muchísimas gracias por esta respuesta, Alfredo. Tenemos un comentario ya en el chat de YouTube de Kepa Osoro Iturbe, que dice: es un lujo que a este foro se asome Rita Mocker, uno de los motores del extraordinario proyecto de la red de bibliotecas rurales de Cajamarca. O sea que no nos hemos equivocado ni en llamar a Alfredo, y hemos tenido suerte también de conocerte a ti. Yo no discúlpame, no te conocía personalmente, y para mí, para nosotros también es un honor que estés aquí con nosotros. Pero si te parece, vamos a hablar del contexto, de la historia del proceso de la red de bibliotecas rurales de Cajamarca. Vale, esta red se creó hace 50 años, es decir, a principios de la década de los años 70 del siglo pasado, el siglo XX. Cuéntanos, ¿cómo se creó la red y por qué? Porque curiosamente el origen un tanto anecdótico y entre comillas está en un ladrillo que contaba cuentos. Cuéntanos un poco. Sí, conocemos esta anécdota. Alfredo nos cuenta que Juan Metcalf fue un sacerdote inglés, naturalizado peruano, entrañable compañero y amigo que comenzó esta andadura. Él solía contar aquella anécdota de un niño que había tocado la puerta de la casa donde vivía para preguntarle por un ladrillo que contaba cuentos. El mensaje de fondo de este relato es que en el campo ni siquiera se conocía un libro, ni en la escuela, si es que la había. Para esos años, la gran mayoría de la población campesina era analfabeta. Pero la demanda de información, la necesidad de saber qué pasaba, siempre había sido una constante. En los campos no solo hay muchísima sabiduría, siempre ha habido muchas ganas de saber y de conocer más. De manera que a finales de los años 60, tiempos muy convulsos en el mundo y particularmente en América Latina, las noticias de cambios sociales, de revoluciones y dictaduras avivaron mucho en las poblaciones las necesidades de información. Una alternativa se encontró a través de la llamada prensa popular. En el caso de Cajamarca, Juan y un equipo de comuneros empezaron a publicar un pequeño boletín semanal llamado El Despertar. No terminaba de salir el mimeógrafo y el tiraje ya se había agotado, comprado por los campesinos. Bastaba que uno supiera leer para ver grupos compartiendo su contenido. La demanda de leer fue creciendo y Juan empezó a prestar libros que tenía en su parroquia. Como no eran tantos libros los que tenía, tuvo que organizarse para abastecer a las comunidades. Y no hubo mejor forma que la del canje. Esta característica se mantiene incluso hasta hoy. Es decir, no son grandes bibliotecas estacionarias que tenemos en bibliotecas rurales, sino pequeños montos de libros que se intercambian en las comunidades. Los libros se canjean del mismo modo como los productos del campo, los de las alturas, con aquellos que se producen en los valles. Esto es muy importante, porque es la tradición agrícola la que define las características de nuestra organización. Eso es lo que
nos quiere compartir, Alfredo. Si hay más preguntas, con mucho gusto, o si hay algo que ya parlo, hago con mucho gusto. Sí, 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 no te preocupes. Yo espero, animo desde aquí a la gente que nos está viendo a que haga preguntas, pero vamos a ir ahondando un poco más en ese contexto, en esta historia de la red de bibliotecas rurales de Cajamarca, porque ¿tú qué crees que tuvo más fuerza a la hora de crear esta red? ¿El deseo de Juan Mezcal por ayudar a la gente o el deseo de la comunidad para adquirir más conocimientos? Alfredo no me ha dado una respuesta para eso, porque Bueno, pero para eso estás tú, ¿no, pensábamos Rita? Que claro, conoces perfectamente el proyecto y que porque, vives perfectamente en él y estás implicada perfectamente en él, ¿no? claro, y porque pensábamos que ya se respondió también. O sea, fue Juan el que respondió al deseo de la gente del campo de tener la información. Al deseo de leer. Y yo creo que es así hasta ahora. Uno no se imagina la cantidad de demanda de libros que tenemos desde el campo, y yo no he visto a gente leer tanto como en las comunidades. Hay situaciones increíbles, porque, por ejemplo, uno está sentado almorzando y de pronto alguien viene con un libro y empieza a leer, o traen algún texto y lo comparten con uno. Nos preguntan sobre libros cuando vamos a las comunidades. O sea, definitivamente es el deseo, es el anhelo de saber, de conocer más, de aprender, que yo conozco desde el campo, ¿no? Eso es lo que marca el qué hacer de la red. Y es una fiesta cuando vienen de las comunidades para recibir nuevos libros acá. Es una fiesta cuando hay nuevos libros, nuevas publicaciones. Es muy bonito realmente. ¿Y cuáles son los proyectos que tú crees que han marcado el devenir de esta red de bibliotecas, que han hecho que esta red de bibliotecas, primero, consiguiera asentarse y fuera un proyecto de 50 años, y segundo, que la han puesto en el mapa de las bibliotecas mundiales? Alfredo dice que son muchos, sin duda, pero por lo menos quiere señalar dos. Uno es el que ha marcado el tema de los contenidos, porque los libros, como dijimos, pueden ser simples instrumentos colonizadores, invasivos y manipuladores, desde las palabras con las que están construidos hasta las mentiras que quieren transmitir. Eso sin contar con la negación de los conocimientos propios. Alfredo propuso desde el año 1980 que los libros de las bibliotecas rurales debían contener y transmitir los conocimientos y sabidurías de las propias comunidades campesinas. Las bibliotecas no tienen que ser simples retransmisoras de conocimientos ajenos, sino regeneradoras del conocimiento propio. Y así se fundó el proyecto Enciclopedia Campesina de la Red de Bibliotecas. Apreciamos, respetamos, consideramos y somos parte del conocimiento universal de todas las culturas del mundo, pero nuestra propia cultura está en el punto de partida y en el punto de llegada. No es inferior a ninguna otra cultura. Y eso significa a la vez reivindicar el rostro de los más humildes, la vida de los más necesitados. Por eso, el segundo proyecto que marca la vida de nuestra organización es la presencia de los niños llamados discapacitados, de aquellos que hacen de la solidaridad una acción real, de levantarnos y caminar juntos, y no solo un concepto libresco. Es lo que nos compartió Alfredo, ¿no? Vale. Sí, porque además tú eres coordinadora del proyecto comunitario de la red. Del programa comunitario, sí. Del programa comunitario, del cual supongo que estarás
muy orgullosa. Oye, ¿podrías explicarnos brevemente cuáles son los pasos para crear una biblioteca en la red de bibliotecas rurales de Cajamarca? Claro. El primer paso es la decisión comunitaria. Pesa mucho para nosotros la decisión soberana de la gente, sin la intervención de terceros. Nosotros nos preciamos mucho de nuestra independencia. Entonces la comunidad nos manda una carta o una solicitud informal con las firmas de por lo menos 25 personas pidiendo la formación de una biblioteca. Nosotros aquí evaluamos, conversamos y si todo está conforme, aceptamos. Inmediatamente se preparan las cajas con los materiales y los enviamos a la comunidad. Paralelamente se capacita al bibliotecario que es elegido en la asamblea de su comunidad. Así, como podrá verse, somos reunentes a cualquier trámite burocrático. La comunidad suele nombrar como bibliotecario a la persona más decidida y honorable de su lugar, y no necesariamente a alguien que sepa leer o escribir. Así se explica por qué muchos bibliotecarios aprendieron a leer y escribir precisamente por haber sido elegido como bibliotecario. Es curioso, ¿no? Sí, 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 es curioso, ¿no? Que gente que el bibliotecario no sepa leer y que luego es curiosísimo, ¿no? Pero es un cargo de honor realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Si te parece, Rita, vamos a... Es que me ha dejado impactado este tema. El bibliotecario es un cargo de honor. Esto lo voy a utilizar yo en más sitios. Es que me ha dejado impactado. Estoy convencido de que la gente que nos está viendo de toda España y también de América Latina está un poco ahora reflexionando y muy orgulloso, porque muchas veces tiene que, yo creo, no sé cuál es tu opinión, Rita, muchas veces tiene que venir alguien de fuera de la profesión para decir a los bibliotecarios: sois un cargo de honor, y eso es muy importante. No sé qué opinas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la facilidad con la que uno en Europa puede llegar a tener un libro en las manos y con la dificultad que tenemos para eso aquí en el campo. Entonces, tener un libro en las manos es una joya, es un tesoro. Y entonces, obviamente, ese tesoro trae consigo lo del honor. Me estoy acordando ahora de una historia, de una anécdota también, de un acontecimiento que contó Alfredo en la entrega del premio del año pasado, cuando él, voy a resumir, cuando él llegó exhausto con otro compañero a una comunidad de noche, después de caminar mucho y después de en mucha lluvia y ya se habían perdido, el compañero se estaba agotando, Alfredo le cargaba sobre los hombros y llegaban de lejos, vio una luz y se acercó llamando a esa luz, y la familia en el campo, en la oscuridad, le acogió hace muchos años, ¿no? Cuando no había electricidad en todo el país como ahora. Y entonces, como gratitud por la recepción, le regalaron un libro. Y Alfredo se acostó, pero muy temprano se despertó y escuchó murmullo, escuchó voces en la cocina, alrededor del fogón, y se acercó y la gente estaba leyendo uno de los libros. Y la abuelita de la comunidad, que no sabía leer, que solamente escuchaba, era una de las lectoras oyentes, como lo llamamos, abrazó el libro y dijo: yo nunca he sabido que puede haber tanta belleza en un libro, que nunca he conocido un libro. Eso para Europa es inimaginable, creo yo, ¿no? Una cosa así.
Es muy, muy bonito, además, dices porque lo has dicho antes, que no solo es un cargo de honor, sino que es el guardián del tesoro. Que también lo has comentado ahora, eso es muy interesante. Oye, si te parece, ¿por qué no hablamos un poco de campo, de ruralidad, de ciudad, de modernidad, de bibliotecas y de comunidad, ¿no? Y a mí me interesa, porque documentándome para esta charla, he estado viendo, leyendo diferentes cosas. ¿Por qué la red de bibliotecas rurales de Cajamarca no es un modelo y, sin embargo, sí es un proceso? Mm. Comparto lo que decía, lo que dice Alfredo. En el mundo andino, en nuestra cultura, hay una palabra vital para nosotros, que es la palabra crianza. El criar, que es la capacidad no solamente de acompañar dedicada y minuciosamente al otro, desde el principio más elemental y hasta siempre, pero al mismo tiempo ser criado por el otro en ese proceso. Es un crecimiento mutuo y eso significa ser respetuoso con los aprendizajes, los pasos, los grados, las formas, las adaptaciones, los cambios, los crecimientos, los decrecimientos, las caídas y las levantadas. Y eso es un proceso, así lo entendemos aquí, que en cierto modo no significa otra cosa que evitar cualquier tipo de imposición en este camino, de no manipular, de no imponer, de no transgredir la armonía en el crecimiento del otro. Y por eso es que debemos tener siempre cuidado que los proyectos no transgredan precisamente este proceso de crianza. Alfredo siempre insiste cómo es que los aprendizajes más increíbles y complejos de la vida humana tienen que ver con esa capacidad de crianza. El aprender a hablar, por ejemplo, a comer, a vestirse, a caminar, etc., ocurren en un momento crucial de la existencia humana, cuando somos pequeñitos. Y eso no ocurre frente a una pizarra o en un aula de clases o frente a una computadora. Eso ocurre con el cariño del papá o de la mamá, de la abuela, del abuelo, del hermano mayor que nos va criando y nosotros vamos criando a la vez. Eso entendemos como un proceso de no partir del supuesto que así tienen que ser las cosas, sino ir viendo cómo nos construimos mutuamente, siempre juntos. Me gustaría ahondar un poco en la palabra comunidad, porque ha salido aquí, ya la has nombrado tú y Alfredo, por supuesto, porque tú estás leyendo los textos de Alfredo. ¿Qué significa para Alfredo? Y te lo voy a preguntar a ti también, luego si quieres, cuando termines de leer lo que ha escrito Alfredo, que será muy interesante, pero tú también eres coordinador del programa comunitario. ¿Qué significa para Alfredo la palabra comunidad? Y me refiero a palabra, o digo palabra, porque quizás tenga que ver con la memoria oral de, no sé, de determinadas tradiciones, ¿no? Pues, pues en la red de bibliotecas rurales, la palabra comunidad está en el punto de partida y otra vez en el punto de llegada. Lo que ocurre es que nosotros venimos como culturas, como los pueblos de los Andes, de un principio en el que toda la sociedad ha estado siempre organizada como comunidad, en el que todos participan, en el que todos deciden juntos, en el que todos comparten juntos. Lo que afecta a las sociedades, los cambios sociales, los procesos históricos, en el fondo, es esta constitución vital de la comunidad, que no es una negación de las individualidades, sino, por el contrario, la suma de las diversidades, de las diferencias, la construcción de un todo basado en los consensos.
En bibliotecas rurales, nada. Ninguna decisión se toma porque a alguien de los directivos, vamos a decirlo así, se le ocurre. Todo tiene que ser absolutamente consultado y todo tiene que ser consensuado. La comunidad no es solo una forma de organización social. Entender a la comunidad como una promesa, como una forma en la que tanto los seres humanos como la naturaleza forman parte de un entramado riquísimo en posibilidades, pero que solamente pueden vivir si hay un respeto mutuo, si hay un acompañamiento y un respeto a la diversidad, sin ningún ápice de marginación, de racismo, de desconsideración de los otros. Nosotros siempre insistimos en que es algo que nos enseña la propia lengua madre de los Andes. En el quechua, en la lengua originaria de nuestros pueblos, la palabra que significa uno, significa a la vez otro. Uno es el otro. El otro no es que sea el diferente. El otro es uno mismo. Estamos hechos de los otros y los otros están hechos de uno mismo. Eso es lo que nos dice Alfredo, nos comparte. ¿Y tú podrías añadir alguna cosa más desde tu punto de vista? Sí. Ya. Yo soy europea también, no soy de aquí, obviamente, ¿no? Sí. Como se escucha. Lo que a mí me impresionó mucho como una visión, nosotros lo llamamos no cosmovisión, sino cosmovivencia, fue este principio de que todo es persona aquí en los Andes. O sea, yo soy igual de valioso que un colibrí, o igual de valioso que un árbol, o una piedra no es más que el maicito. O sea, todos somos hermanos, todos somos de la misma familia, y donde no hay alguien que vale más y alguien que vale menos, y que todos son personas. O sea, por eso se hacen, se agradece al cerro, se agradece a la lluvia, se agradece a los frutos que nacen de la tierra. Es una comunidad diferente que en quechua se llama Ayllu, que no nos pone por encima de las cosas. Y eso es, creo que se siente en bibliotecas, que somos una familia donde el que no lee o que él es más chiquito tiene igual importancia. Es parte de eso, sin ninguno funciona. No sé si se entiende un poquito lo que... Sí, perfectamente. Todos forman parte de un cuerpo que sin ninguna parte de ese cuerpo no funcionaría. Es, básicamente yo lo he entendido así. Oye, claro, claro, es muy interesante porque tú antes lo decías, en Europa muchas veces es la mayoría de los casos, no digo que no haya ejemplos de este estilo, pero es muy diferente a lo que estamos acostumbrados o es diferente a lo que estamos acostumbrados en Europa. No quiero decir ni que sean mejor ni peor, pero me gustaría que Alfredo contestase, y luego tú también, que conoces y que estás viviendo el día a día ahí en la red, ¿qué papel juega la tecnología en la red? ¿Tú crees que o Alfredo cree que esa tecnología ha acelerado los cambios en la red, o por el contrario, el libro sigue siendo el principal objetivo? No digo que el único, pero el principal sí. Nos comenta Alfredo. Lo que pasa es que el libro en cuanto tal es una tecnología fuera de serie, que no agota sus posibilidades, aún en contextos como el que vivimos aparentemente con avances tecnológicos enormes. El libro como tal es una tecnología amistosa, es una tecnología cercana, es una tecnología inagotable, y además no tiene los niveles de contaminación que tienen las otras tecnologías. Y por eso
la presencia de las nuevas tecnologías en la red agrega, contribuye, ayuda. Las tecnologías pueden incluso hasta potenciar algunas medidas, pero no suprimen el uso de una tecnología más cercana a las condiciones en las que vivimos en los Andes, en donde evitamos, por ejemplo, que se incremente la basura tecnológica o que no dan las condiciones de conectividad a Internet. El libro sigue siendo una tecnología adecuada a nuestro medio, a nuestra situación. Es muy cierto, ¿no? Hasta ahí nos dijo Alfredo. Además, no sé, como hemos comentado antes, nosotros publicamos también nuestros propios libros con los conocimientos de la gente del campo, de los comuneros, de los amigos que tenemos ahí. Y no sé cómo es para ustedes, pero yo veo a Alfredo recibir su último hijo, su nueva publicación. Lo primero que hace es abrir y oler el libro. O sea, yo siento que es más cercano a la personalidad al humana que a la gente que aquí en los Andes, ver un montón de libros y ver montones de bibliotecarios llegando y tocando y mirando los dibujos es fantástico, ¿no? Y además en nuestras publicaciones aparecen los autores, o sea, alguien escribe algo, es publicado con el nombre de la persona, entonces ellos están ahí. Eso no vas a poder tener en una pantalla, ¿no? Ese compartir, esa presencia es diferente, creo yo, en un libro en físico. Bueno, lo hemos dicho, se han visto algunas, y ya lo has dicho, y lo ha dicho Alfredo, ya que tú eres europea, pero ¿qué diferencias hay entre las bibliotecas, la red de bibliotecas de Cajamarca o las bibliotecas de Cajamarca y las de otros lugares que Alfredo haya visitado o que evidentemente tú conozcas porque incluso yo creo que a lo mejor hay muchas diferencias o hay algunas diferencias, no solo con las europeas, sino con las de otros países de América Latina. Voy a contextuar primero y después leerlo de Alfredo, creo. Cuando nosotros en Europa pensamos en bibliotecas, es un lugar lleno de estantes, lleno de libros, con alguien que nos atiende, ¿no? Cuando uno ve una biblioteca rural en el campo, puede ser una tablita en la pared con 8 libros, porque los demás están prestados. No hay tantos, o sea, no tenemos que olvidarnos de esta imagen europea de una biblioteca, que realmente podrían estar incluso en una cajita, en un rincón y solamente ser sacados en el momento cuando alguien viene a prestar un libro, porque las bibliotecas funcionan en las casas de los bibliotecarios. Pero voy a leer qué diferencia ve Alfredo entre las bibliotecas rurales de Cajamarca y otras que ha visto fuera del Perú. Alfredo dice, yo diría que la participación comunitaria y voluntaria hace la diferencia. Los comuneros, los campesinos son protagonistas directos de esta gesta. No son usuarios, no son partícipes invitados, son los que mueven esta red. Son voluntariamente los que sostienen esta red, porque es una organización propia de las comunidades. O sea, no se trata de un servicio de afuera hacia adentro, sino de una propuesta sostenida desde adentro, para adentro y ojalá también para afuera. Eso dice, resume. Tal y como están diciendo en el chat, luego te comentaré te leeré los comentarios que hay. Son palabras y son frases llenas de carga de profundidad y que estoy convencido de que nos van a hacer reflexionar a los bibliotecarios que estamos en este momento o que están en este momento viendo tu intervención. Ya para ir terminando,
porque sé que allí son las 4 de la mañana, ahora mismo serán las 5 menos 20, 5 menos cuarto de la mañana, de la madrugada. Yo le pedí a Alfredo que le diera un consejo a los bibliotecarios que trabajan en bibliotecas de pequeños municipios en España. ¿Cuál es el consejo que nos daría? Alfredo piensa que es muy difícil darlo porque no conoce el contexto. Uh-huh. Pero pongo un ejemplo, dice Alfredo, de lo que vemos aquí nosotros y lo que puede servir como una referencia. En medio de un contexto de cambio climático tan irreversible, tan amenazante, sin haber salido aún de una emergencia sanitaria ocasionada en el fondo por la alteración de la naturaleza, la reserva moral y ética del mundo, realmente se encuentra en el campo, en la convivencia armoniosa con la naturaleza. Las ciudades, con todas sus aparentes ventajas, tienden a suprimir la condición natural de los humanos, tienden a suprimir el corazón y una mente libre sin ataduras. Pero en el campo, las posibilidades de creación y recreación siempre serán infinitas. Cuando se despueblan las comunidades, en realidad no estamos abandonando el campo, estamos abandonando el corazón. No es que se abandona la tierra, es que se abandona toda la relación con la vida. Lo que ocurre está dentro de nosotros y hay que estar seguros de cuál es el ideal con el que queremos reemplazarlo o sustituirlo. Ese es el riesgo más grande que existe en todo caso. Bueno, pues ahí ha quedado la respuesta de Alfredo. Y tú que conoces Europa, lógicamente, que conoces mucho más Europa, no sé si darías algún consejo o qué verías respecto a este tema, Rita. Hace años no he visitado una biblioteca, pero soy también de un pueblo pequeño. Yo creo que la biblioteca, supongo que también, las bibliotecas, supongo que también en España, lo conozco un poco del contexto colombiano, se están convirtiendo en más que un servicio de préstamo de libros, sino más bien en un punto de encuentro donde se podría hacer lo que se llama o lo que entendemos por comunidad. Yo creo que eso es importante, que los libros nos ayuden a ser más gente, más humanos, más solidarios, más amables. En bibliotecas tenemos una técnica, una forma de reunirnos alrededor del libro que se llama el círculo de lectura, donde nos sentamos con un libro o con varios ejemplares del mismo libro y leemos todos, donde no hay la vergüenza que alguien no puede leer tan bien y otro que lee mejor, pero donde todos podemos compartir ese momento y debatir después. Yo creo que es algo nuevo que yo aprendí aquí en bibliotecas rurales y creo que es algo muy valioso, muy bonito, porque nos ayuda a leer en comunidad y nos ayuda a ser más comunidad. Quizá eso como una idea. Sin grandes o sea, no es que uno organice tan dedicadamente una cosa así, sino es el momento donde hay varias personas y donde compartimos. Yo creo que la biblioteca puede ser un lugar donde podemos hacer algo así sencillo y bonito. Mira, tengo dos preguntas del chat que me gustaría hacer y luego ya termino con unos comentarios que han dejado, todos absolutamente positivos. Nos pregunta Patricia, dice que le resulta un proyecto de lo más interesante
¿Y cuánta gente participa? Yo me imagino que se referirá no solo a cuántos bibliotecarios o cargos de honor hay en la red, sino cuánta gente mueve este proyecto. ¿Tenéis cálculos? ¿Hay algo, tenéis algunas estadísticas de este estilo? Um, Hay varios niveles. Acá en Cajamarca, donde tratamos de organizar un poco el trabajo, somos 5. Sí, en este momento somos 5. Um, y hay una red que está formado por coordinadores que son responsables de su propia biblioteca y a la vez de las bibliotecas de su zona, que tienen, sí, la responsabilidad de que funcione bien el canje, y después están las bibliotecas en sus comunidades. En este momento podríamos hablar de unos 450, 500 comunidades donde está presente, donde hay alguna de esas bibliotecas chiquititas. Pero no sería bien hablar entonces de 500 personas, por ejemplo, porque lo que sucede es que el bibliotecario, muchas veces el papá de la familia asume el cargo, pero el que atiende la biblioteca no es él, porque él muchas veces está en la chacra, está trabajando, está sembrando, algo así. Entonces los que atienden son la señora de la casa, la mamá, y todos los hijos, los abuelos, los primos, los tíos que viven ahí. Y eso multiplica ya la cantidad de personas que tenemos ahí. Eso fuera de las bibliotecas rurales que tenemos en instituciones educativas, donde se compromete prácticamente toda una escuela, todo un colegio, ¿no? O sea, debe haber cifras últimas, pero más o menos eso se aproxima. No sé si pude contestar bien la pregunta. Alfredo Sí, nos está escuchando, nos va a decir si estoy diciendo algo que no es correcto, pero es una cantidad enorme de personas. ¿Qué Y Pausoro? alguien dijo, perdón, alguien dijo alguna vez, es lindo y es fácil entrar a bibliotecas. Lo que es difícil, a bibliotecas rurales, lo difícil es salir. Entonces también los mayores siguen ahí, y los niños están ahí con los libros, así que somos muchos. Y eso es Oye, muy bonito. según tu experiencia, porque esto es un tema que es muy recurrente en el mundo bibliotecario. Sabes, lo hemos hablado antes con el anterior invitado, con Sergio del Molino, sabes que los chavales de 14, 15 años, por lo menos aquí en España, eh, dejan de leer. Es una cuestión, bueno, pues quizá pues, que están pendientes de otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero allí tenéis muchos jóvenes que vayan, que pidan libros, que lean, bueno, que estén muy interesados, o los chavales o los niños de 7, 8, 9, 10, 11 años que leían a los 14 dejan de aparecer por la red de bibliotecas. Um, Hay una amenaza, eso sí es cierto, hay una amenaza de las tecnologías, sobre todo ahora en pandemia, que todo fue virtual, pero la mayor, el mayor grupo lector de bibliotecas son niños y jóvenes, definitivamente. Y es increíble cómo, cómo se inspiran y cómo siguen con el libro, también por el contexto. Um, Porque claro, en Europa uno saca su celular y puede acceder a la información. Aquí no es así. Acá yo me he encontrado con sitios en las alturas donde hay un solo punto de 3 centímetros cuadrados donde uno tiene que pararse para tener internet. Entonces yo creo que lo que salvó también en esta pandemia el seguir aprendiendo, el seguir estudiando, fueron las bibliotecas donde los jóvenes, los muchachos de 13, 14, 15 años
pueden acceder a la información que necesitan para estudiar, pero que también les interesa. Y creo que el gancho más fuerte que tiene bibliotecas ahí con la juventud son los cuentos. Son los cuentos tradicionales que la gente, los muchachos conocen porque los abuelos les contaron y que esos cuentos están ahora plasmados en nuestros libros. O sea, sí, siguen leyendo. Pues oye, El es una... segundo grupo, después de los niños y jóvenes, por si acaso, son las mujeres. Es muy, muy bonito también, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que también aquí también muchas bibliotecas dirían que la mayoría de usuarios o una gran parte de usuarios son mujeres. Nos pregunta Kepa Osoro, o nos dice, o nos incita, o te incita a ti a que expliques un poco más cómo tejéis la mayoría de los libros que manejáis en la red y la importancia fundamental que dais a recoger vuestra tradición y vuestra cultura. Saludamos a Kepa, un gran amigo de la red, y a ver si le he entendido bien. ¿Quiere que expliquemos un poco cómo funciona lo del canje y Eso es. y el rescate? Ah, ya. La mayoría de los libros que tenemos en la red son libros que hemos publicado nosotros. No porque somos, uno porque queremos que el conocimiento propio permanece, pero también porque en el Perú no es tan fácil adquirir libros. Entonces, vimos también la necesidad de tener libros en grandes cantidades, y ese proceso no es que a alguien se le ocurre y escribe un libro, sino son procesos colectivos. En asamblea se decide, empezó con los cuentos, ¿no? Se decidió primero que es necesario publicar los cuentos como fuente de los valores que tiene la cultura andina, la gente del campo. Entonces, lo que se hizo en el proyecto Enciclopedia Campesina, o lo que se hace hasta ahora, son lo que llamamos el rescate, que mayormente en las noches nos reunimos acá o se reúnen los coordinadores en el campo y escuchan a los mayores, anotan esos cuentos, luego Alfredo procesa esos libros, esos textos, y se arma un libro con dibujos y, como dije antes, con los nombres de la gente. Eso es la mayor parte de los libros que tenemos sobre diferentes temas, sobre diferentes temáticas, sobre qué sé yo, desde tejidos hasta danzas, música, comida, aparte de los cuentos. También publicamos textos que están afines con esa línea de reforzamiento de la cultura andina. Cuando está listo un libro, va a la imprenta, obviamente regresa a la red. Organizamos cuántos libros deberían ir a cada biblioteca. Los coordinadores que mencioné antes llegan a Cajamarca a nuestras asambleas, llevan estos libros y otros que también tenemos, y los llevan a su comunidad primero, y de ahí compartan con las bibliotecas que están en las comunidades vecinas. Lo llevan en la mochila, antes en la alforja, en su mulo, a veces en un burrito, cuando tienen, y van visitando sus bibliotecas, llevando nuevos libros, y traen o recogen algunos de los libros que ya no se leen mucho en una comunidad, y lo llevan a la siguiente comunidad. No sé si así ha quedado claro. Y Yo los creo libros que ya no valen, obviamente en algún momento son retirados, porque los cuidan la gente, pero claro, tanto uso, ustedes no creo que se puede imaginar un bibliotecario europeo cómo nos llega a veces un libro de tan leído, ¿no? Ya no es un libro, sino una colección de hojas nomás, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Sí, es muy bonito. Ojalá todos los libros que tuvieran las bibliotecas acabaran así porque se ha leído muchas veces, ¿no? Ojalá. Rita, a mí no me queda más que leerte algunos comentarios que ha habido y que estoy convencido de que a ti y a Alfredo os van a
os van a encantar. Mari Carmen Hortal dice, el bibliotecario es un cargo de honor, frase profunda y la biblioteca, por ejemplo, de Vista Bella del Maestrat dice, qué bonito lo que has dicho, no robar los aprendizajes, respetar, no manipular ni imponer, crecer desde la armonía. Vuelve a repetir la frase todos persona como la gente y dice como la gente de la película Dersu Usala de Akira Kurosawa. Abril Pérez dice que qué palabras más bonitas, las de Alfredo y por supuesto también las tuyas. Aquí te dan las gracias. La Biblioteca Municipal de Tordesillas, que es una localidad de aquí cerca de Valladolid. Rita, Alfredo, una delicia escucharos. Las bibliotecas son mucho, mucho más que libros, sin duda. Covadonga nos dice qué proyecto tan interesante. Curioso lo de los círculos de lectura, lo sencillo es leer y compartir. Y Mariano Coronas Cabrero dice, conozco hace años esa labor tan extraordinaria, conozco varios libros que editan y estoy rendido ante esa idea y ese esfuerzo. Así que yo creo que Rita, es para estar orgulloso. La gente está encantada con las palabras de Alfredo y con las tuyas, por supuesto. Me gustaría terminar diciendo que si no te consideras bibliotecaria, si no consideras que tienes un cargo de honor, yo te nombro bibliotecaria de honor de aquí de Castilla y León, te nombro guardiana del secreto, porque es muy interesante la labor que hacéis. Te agradezco muchísimo, por supuesto, que hayas estado ahí con nosotros a partir de las 4 de la mañana, que no sé yo si mucha gente se levantaría para dar una charla a las 4 de la mañana. Le agradezco muchísimo a Alfredo y le agradecemos el esfuerzo que ha hecho, porque sé que lo está pasando, que está luchando y que ha hecho un gran esfuerzo. Y para nosotros ha sido un placer y un honor. Muchísimas gracias, Rita. Le das un fuerte abrazo a Alfredo y espero poder veros próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo el cariño y por poder compartir. Muchas, muchas gracias. Y un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Un abrazo.